El visitante. Convengo en que todo eso es muy lógico, pero los médiums desinteresados no se encuentran a disposición de cualquier persona, y no podemos permitirnos ir a molestarlos, mientras que no tenemos escrúpulos en acudir a aquel que recibe un pago, pues estamos seguros de que no le haremos perder el tiempo. Las personas que desean convencerse encontrarían mayor facilidad si existieran médiums públicos. Acá, si los médiums públicos, como los llamáis, no ofrecen las garantías requeridas, ¿cómo podrían ser útiles para llevar a alguien a la convicción? El inconveniente que señaláis no hace desaparecer a los otros, mucho más graves, que ya os he citado. Las personas irían a buscarlos más por diversión, o para escuchar la buenaventura, que como un medio de instruirse. Aquel que desea seriamente convencerse, tarde o temprano encuentra los medios para ello, toda vez que tenga perseverancia y buena voluntad. Con todo, cuando no está preparado, no por asistir a una sesión quedará convencido, sobre todo si sale de allí con una impresión desfavorable, por lo tanto, menos dispuesto a proseguir un estudio en el que nada serio ha visto. Eso es lo que ha demostrado la experiencia. A la par de las consideraciones morales, los progresos de la ciencia espírita, al hacernos conocer mejor las condiciones en que se producen las manifestaciones, nos muestran hoy una dificultad material que antes no se sospechaba, las afinidades fluídicas que deben existir entre el espíritu evocado y el médium. Dejo de lado toda sospecha de fraude y de superchería, y doy por supuesta la más absoluta lealtad. Para que un médium profesional pueda ofrecer plena seguridad a las personas que vayan a consultarlo, es necesario que posea una facultad permanente y universal, es decir, que él pueda comunicarse fácilmente con cualquier espíritu y en todo momento, para estar constantemente a disposición del público, como en el caso de un médico, y satisfacer todas las evocaciones que se le soliciten. Ahora bien, eso no se encuentra en ningún médium, sea entre los desinteresados o entre los otros, y la razón de ello se debe a causas independientes de la voluntad del espíritu, lo que no puedo desarrollar aquí porque no os estoy dictando un curso de espiritismo. Me limitaré a deciros que las afinidades fluídicas, que constituyen el principio mismo de las facultades mediúmnicas, son individuales y no generales, y pueden existir de un médium hacia tal espíritu y no hacia tal otro, que sin esas afinidades, cuyas variantes son múltiples, las comunicaciones resultan incompletas, falsas o imposibles, que la mayoría de las veces la asimilación fluídica entre el espíritu y el médium solo se establece después de algún tiempo, y apenas una vez de cada 10 es completa desde la primera experiencia. Como veis, señor, la mediumnidad está subordinada a leyes de cierto modo orgánicas, a las cuales todo médium está sometido. Ahora bien, no se puede negar que esto constituya un obstáculo para la mediumnidad profesional, ya que la posibilidad y la exactitud de las comunicaciones provienen de causas independientes del médium y del espíritu. Véase más adelante, en el capítulo 2, el parágrafo sobre los médiums. Por consiguiente, si rechazamos la explotación de la mediumnidad, no es por capricho ni por espíritu de sistema, sino porque los principios mismos que rigen las relaciones con el mundo invisible se oponen a la regularidad y a la precisión que necesita aquel que se pone a disposición del público, y a quien el deseo de satisfacer a la clientela que le paga, arrastra al abuso. Con eso no quiero decir que todos los médiums interesados sean charlatanes, digo solamente que el afán de lucro induce al charlatanismo y autoriza, cuando no la justifica, la sospecha de fraude. Quien desee convencerse debe, ante todo, buscar elementos de sinceridad. Médiums y hechiceros. El visitante. Dado que la mediumnidad consiste en ponerse en relación con los poderes ocultos, me parece que médiums y hechiceros son más o menos lo mismo. Acá, en todas las épocas ha habido médiums naturales e inconscientes que, por el hecho de producir fenómenos insólitos y no comprendidos, fueron calificados de hechiceros y acusados de haber hecho un pacto con el diablo. Fue lo mismo que ocurrió con la mayoría de los sabios que disponían de conocimientos que estaban por encima del vulgo. La ignorancia ha exagerado su poder, y a menudo ellos mismos abusaron de la credulidad pública y la explotaron. De ahí la justa reprobación de que han sido objeto. Basta con que comparemos el poder atribuido a los hechiceros con la facultad de los verdaderos médiums, para que conozcamos la diferencia, pero la mayoría de los críticos no desea tomarse ese trabajo. Lejos de resucitar la hechicería,
el espiritismo la destruye para siempre, al despojarla de su pretendido poder sobrenatural, de sus fórmulas, artimañas, amuletos y talismanes, y al reducir los fenómenos posibles a su justo valor, sin salir de las leyes naturales. La identidad que ciertas personas pretenden establecer entre médiums y hechiceros proviene del error en que se encuentran al considerar que los espíritus están a las órdenes de los médiums. Repugna a la razón de esas personas suponer que un individuo cualquiera pueda hacer que comparezca, según su voluntad y de inmediato, el espíritu de tal o cual personaje más o menos ilustre. En eso están perfectamente con la verdad, y si antes de arrojar la piedra al espiritismo se hubiesen tomado el trabajo de estudiarlo, verían que éste sostiene positivamente que los espíritus no están sujetos al capricho de nadie, y que nadie puede por su sola voluntad obligarlos a responder a su llamado. Esto nos lleva a la conclusión de que los médiums no son hechiceros. El visitante. En este caso, los efectos que ciertos médiums confiables obtienen por propia voluntad y en público, ¿solo serían, según vuestra opinión, artimañas? Acá, no lo digo de un modo absoluto. Esos fenómenos no son imposibles, porque hay espíritus de baja categoría que pueden prestarse a su producción y que se divierten, tal vez porque ya han sido prestidigitadores en su vida terrenal, y también porque hay médiums especialmente aptos para ese tipo de manifestaciones. No obstante, el más vulgar buen sentido rechaza la idea de que los espíritus, por menos elevados que sean, vengan a representar payasadas y a exhibir habilidades para diversión de los curiosos. La obtención de esos fenómenos a voluntad, y sobre todo en público, es siempre sospechosa. En este caso, la mediumnidad y la prestidigitación se tocan tan de cerca que a menudo es muy difícil diferenciarlas. Antes de que veamos en eso la acción de los espíritus, debemos observar minuciosamente y tomar en cuenta el carácter y los antecedentes del médium, además de una gran cantidad de circunstancias que solo el estudio profundizado de la teoría de los fenómenos espíritas nos puede hacer apreciar. Por otra parte, es de notar que ese tipo de mediumnidad, cuando realmente la hay, se limita a producir siempre el mismo fenómeno, salvo pequeñas variantes, lo que no es suficiente para disipar las dudas. El desinterés absoluto es la mejor garantía de sinceridad. Sea cual fuere el grado de autenticidad de esos fenómenos como efectos mediúmnicos, ellos producen un buen resultado, porque dan repercusión a la idea espírita. La controversia que se establece al respecto provoca en muchas personas un estudio más profundo. No es ciertamente ahí a donde hay que ir a buscar instrucciones serias sobre espiritismo, ni sobre la filosofía de la doctrina, pero es un medio de llamar la atención de los indiferentes y obligar a los más recalcitrantes a que hablen de él. Diversidad de los espíritus. El visitante. Habláis de espíritus buenos o malos, serios o frívolos. Os confieso que no comprendo esa diferencia. Me parece que cuando dejan la envoltura corporal, los espíritus se despojan de las imperfecciones inherentes a la materia, que para ellos debe hacerse la luz sobre todas las verdades que están ocultas para nosotros, y que quedan liberados de los prejuicios terrenales. Acá, no cabe duda de que ellos quedan libres de las imperfecciones físicas, es decir, de los achaques y las enfermedades del cuerpo, pero las imperfecciones morales pertenecen al espíritu y no al cuerpo. Entre ellos, algunos están más o menos adelantados moral e intelectualmente. Sería un error que se suponga que tan solo porque han abandonado el cuerpo material, los espíritus reciben de inmediato la luz de la verdad. ¿Creéis, por ejemplo, que cuando os muráis no habrá diferencia alguna entre vuestro espíritu y el de un salvaje o el de un malhechor? Si así fuera, ¿de qué os serviría haber trabajado para vuestra instrucción y vuestro mejoramiento, cuando después de la muerte un bribón podría valer tanto como vos? El progreso de los espíritus solo se realiza gradualmente, y algunas veces con mucha lentitud. Conforme al grado de purificación al que llegaron, algunos de ellos ven las cosas desde un punto de vista más justo que cuando estaban encarnados, otros, por el contrario, conservan aún las mismas pasiones, los mismos prejuicios y los mismos errores, hasta que el tiempo y nuevas pruebas los esclarezcan. Notad bien que lo que digo es fruto de la experiencia, porque así es como se presentan los espíritus en sus comunicaciones. Se trata, pues, de un principio elemental del espiritismo, según el cual existen espíritus de todos los grados de inteligencia y moralidad. El visitante. Pero entonces, ¿por qué no son perfectos todos los espíritus? ¿Dios los ha creado de diversas categorías?
Acá, eso es lo mismo que preguntar por qué no todos los alumnos de un colegio están cursando filosofía. Todos los espíritus tienen el mismo origen y el mismo destino. Las diferencias que existen entre ellos no constituyen especies diferentes, sino grados diversos de adelanto. Los espíritus no son perfectos debido a que son las almas de los hombres, y los hombres no han alcanzado la perfección. Por la misma razón, los hombres no son perfectos porque son encarnaciones de espíritus más o menos adelantados. El mundo corporal y el mundo espiritual se relacionan continuamente. Por la muerte del cuerpo, el mundo corporal aporta su contingente al mundo espiritual, por los nacimientos, el mundo espiritual alimenta a la humanidad. En cada nueva existencia, el espíritu realiza un progreso mayor o menor, y cuando adquirió en la tierra la suma de conocimientos y la elevación moral de que es susceptible nuestro globo, lo deja para ir a vivir en un mundo más elevado, donde aprenderá cosas nuevas. Los espíritus que forman la población invisible de la tierra son, en cierto modo, el reflejo del mundo corporal. En ellos se encuentran los mismos vicios y las mismas virtudes. Los hay sabios, ignorantes, pseudosabios, prudentes, atolondrados, filósofos, discutidores, cultores de sistemas, y como todavía no se han despojado de sus prejuicios, todas las opiniones políticas y religiosas encuentran representantes entre ellos. Cada uno habla según sus ideas, y lo que manifiestan es a menudo solo su opinión personal. Por eso no se debe creer ciegamente en todo lo que dicen los espíritus. El visitante. Si esto es así, veo una gran dificultad, en esos conflictos de opiniones diversas, ¿cómo se distingue el error de la verdad? No creo que los espíritus nos sirvan de mucho, ni que ganemos algo al conversar con ellos. Acá, si los espíritus no sirvieran más que para darnos la prueba de su existencia y de que son las almas de los hombres, ¿no sería eso de gran importancia para las personas que dudan de que tienen un alma, y que ignoran qué será de ellas después de la muerte? Como todas las ciencias filosóficas, esta exige prolongados estudios y minuciosas observaciones, pues sólo así es como se aprende a distinguir la verdad de la impostura, y cómo se obtienen los medios para alejar a los espíritus engañadores. Por encima de esa turba de bajo nivel, existen los espíritus superiores, que solo tienen en vista el bien y cuya misión es guiar a los hombres por el camino recto. A nosotros nos corresponde saber apreciarlos y comprenderlos. Esos espíritus nos enseñan grandes cosas, pero no supongáis que el estudio de los otros sea inútil. Para conocer a un pueblo es necesario estudiarlo bajo todas sus facetas. Vos mismo tenéis la prueba de ello. Suponíais que bastaba con que los espíritus dejaran su envoltura corporal para que se despojasen de sus imperfecciones. Ahora bien, las comunicaciones con ellos nos han enseñado lo contrario, y nos han hecho conocer el verdadero estado del mundo espiritual, que a todos nos interesa en el grado más elevado, visto que todos iremos para allá. En cuanto a los errores que pueden surgir de la divergencia de opiniones entre los espíritus, desaparecen por sí mismos a medida que se aprende a distinguir a los buenos de los malos, los sabios de los ignorantes, los sinceros de los hipócritas, exactamente como ocurre entre nosotros. Entonces el buen sentido hace justicia a las falsas doctrinas. El visitante. Mi observación continúa en torno a las preguntas de índole científica y otras que podemos formular a los espíritus. La divergencia de sus opiniones sobre las teorías que dividen a los sabios nos deja en la incertidumbre. Es comprensible que, como no poseen todos el mismo grado de instrucción, no pueden saberlo todo. Pero entonces, ¿qué valor habrá de tener para nosotros la opinión de aquellos que saben, cuando no podemos distinguir quién se equivoca y quién tiene razón? Es lo mismo dirigirse a los hombres que a los espíritus. Acá, esa reflexión sigue siendo una consecuencia de la ignorancia del verdadero carácter del espiritismo. Aquel que suponga hallar en él un medio fácil de saberlo todo, de descubrirlo todo, incurre en un grave error. Los espíritus no son los encargados de traernos la ciencia ya elaborada. En efecto, sería muy cómodo que nos bastase con pedir para que nos sirvan de inmediato. Pues así quedaríamos dispensados del trabajo de investigar. Dios quiere que trabajemos, que nuestro pensamiento se ejercite, pues solo a ese precio adquiriremos la ciencia. Los espíritus no vienen a librarnos de esa necesidad. Ellos son lo que son, el espiritismo tiene por objeto estudiarlos, a fin de que por analogía lleguemos a saber lo que seremos algún día,
y no darnos a conocer lo que debe estar oculto, o revelarnos cosas antes de tiempo. Los espíritus tampoco son decidores de la buenaventura, y quien quiera que se vanaglorie de obtener de ellos ciertos secretos, prepara para sí mismo singulares decepciones de parte de los espíritus burlones. En una palabra, el espiritismo es una ciencia de observación y no un arte de adivinación o de especulación. Nosotros lo estudiamos con el propósito de conocer el estado de las individualidades del mundo invisible, las relaciones que existen entre ellas y nosotros, su acción oculta sobre el mundo visible, y no para sacar de él alguna ventaja material. Desde este punto de vista, no hay espíritu alguno cuyo estudio no nos aporte alguna utilidad. Con ellos siempre aprendemos algo, sus imperfecciones, sus defectos, su incapacidad, su ignorancia incluso, son otros tantos objetos de observación que nos inician en la naturaleza íntima de ese mundo. Y cuando ellos no nos instruyen mediante sus enseñanzas, nosotros mismos nos instruimos al estudiarlos, como hacemos cuando observamos las costumbres de un pueblo al que no conocemos. En cuanto a los espíritus ilustrados, ellos nos enseñan mucho, pero siempre dentro de los límites de lo posible, y no hay que preguntarles lo que no pueden o no deben revelarnos. Contentémonos con lo que nos dicen, pues querer ir más allá es exponernos a las mistificaciones de los espíritus livianos, siempre dispuestos a responder a todo. La experiencia nos enseña a juzgar el grado de confianza que podemos concederles. Utilidad práctica de las manifestaciones. El visitante. Admitamos que los fenómenos estén comprobados, y que el espiritismo sea reconocido como una realidad. ¿Cuál puede ser su utilidad práctica? Como hasta ahora no se había sentido su falta, me parece que podemos prescindir de él y seguir viviendo muy tranquilamente. Acá, lo mismo podríamos decir de los ferrocarriles y del vapor, sin los cuales también se vivía muy bien. Si por utilidad práctica entendéis los medios de vivir bien, de hacer fortuna, de conocer el porvenir, de descubrir minas de carbón o tesoros ocultos, de recuperar herencias, de ahorrarse el trabajo de las investigaciones, entonces el espiritismo no sirve para nada. Este no puede provocar alzas ni bajas en la bolsa, ni ser invertido en acciones, ni siquiera proporcionar inventos ya listos y en estado de ser explotados. Desde ese punto de vista, ¿cuántas ciencias serían inútiles? ¿Cuántas de ellas no ofrecen ventaja alguna, comercialmente hablando? Los hombres estaban igual de bien antes del descubrimiento de los nuevos planetas, antes de que se supiera que es la Tierra la que se mueve y no el Sol, antes de que se hubiesen calculado los eclipses, antes de que se conociese el mundo microscópico y tantas otras cosas. El campesino, para vivir y hacer brotar su trigo, no necesita saber qué es un cometa. ¿Para qué, entonces, se entregan los científicos a esos estudios? Y aún así, ¿quién osaría decir que pierden el tiempo? Todo lo que sirva para levantar una punta del velo contribuye al desarrollo de la inteligencia, amplía el círculo de las ideas y nos hace comprender mejor las leyes de la naturaleza. Ahora bien, el mundo de los espíritus existe en virtud de una de esas leyes naturales. El espiritismo nos hace conocer esa ley. Nos muestra la influencia que el mundo invisible ejerce sobre el mundo visible, y las relaciones que existen entre ellos, así como la astronomía nos enseña las relaciones existentes entre la Tierra y los demás astros. Nos muestra ese mundo invisible como una de las fuerzas que rigen el universo y contribuyen al mantenimiento de la armonía general. Aun en el supuesto de que su utilidad se limitase a eso, no. ¿Sería ya de gran importancia la revelación de semejante poder, abstracción hecha de su doctrina moral? De nada valdrá, entonces, la revelación de un mundo nuevo, sobre todo si el conocimiento de ese mundo nos conduce a la solución de una cantidad de problemas hasta ahora insolubles, si nos inicia en los misterios de ultratumba, que nos deben interesar de algún modo, dado que todos, por el hecho de existir, tarde o temprano habremos de trasponer ese marco fatal? Con todo, el espiritismo tiene otra utilidad más positiva, la influencia moral que ejerce por la fuerza misma de las cosas. El espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad, de su suerte futura. Es, pues, la destrucción del materialismo, no por medio del razonamiento, sino a través de los hechos. No hay que pedirle al espiritismo más que lo que puede dar, ni buscar en él lo que está fuera de los límites de su finalidad providencial. Antes de los progresos serios de la astronomía se creía en la astrología. ¿Sería razonable que se diga que la astronomía no sirve para nada,
porque ya no se puede encontrar el pronóstico del destino en la influencia de los astros. Así como la astronomía destronó a los astrólogos, el espiritismo ha venido a destronar a los adivinos, los hechiceros y los decidores de la buenaventura. El espiritismo es para la magia lo que la astronomía es para la astrología, y la química para la alquimia. Locura. Suicidio. Obsesión. El visitante. Algunas personas consideran que las ideas espíritas son capaces de perturbar las facultades mentales, y por eso creen más prudente impedir su propagación. Acá, conocéis este proverbio: cuando se quiere matar a un perro, se dice que está rabioso. No es, por lo tanto, de extrañar que los enemigos del espiritismo procuren aferrarse a todos los pretextos. El que vos mencionáis les pareció adecuado para despertar temores y susceptibilidades, y lo han empleado de inmediato. Aunque no resista el más ligero análisis. Oíd, pues, respecto de esa locura, el razonamiento de un loco. Todas las grandes preocupaciones del espíritu pueden ocasionar la locura, las ciencias, las artes, y hasta la religión misma hacen su aporte. La locura proviene de un estado patológico del cerebro, instrumento del pensamiento. Si el instrumento está desorganizado, el pensamiento se altera. La locura es, pues, un efecto consecutivo, cuya causa primera es una predisposición orgánica que hace al cerebro más o menos accesible a ciertas impresiones, y esto es tan real que habréis de encontrar personas que piensan muchísimo y no se vuelven locas, mientras que otras enloquecen bajo el influjo de la menor excitación. Si existe una predisposición para la locura, ésta adoptará el carácter de la preocupación principal, que entonces se convierte en una idea fija. Esa idea fija podría ser la de los espíritus, en un individuo que se haya ocupado de ellos, como podrá ser la de Dios, de los ángeles, del diablo, de la riqueza, del poder, de un arte, de una ciencia, de la maternidad, de un sistema político o social. Es probable que el loco religioso se vuelva un loco espírita, en caso de que el espiritismo haya sido su preocupación dominante. Es verdad que un periódico ha dicho que en una sola localidad de América, cuyo nombre no recuerdo, se contaban 4.000 casos de locura espírita. Pero ya sabemos que nuestros adversarios tienen la idea fija de creerse los únicos dotados de razón, lo que no deja de ser una manía como cualquier otra. Para ellos, todos nosotros somos dignos de un hospicio, por consiguiente, los 4.000 espíritas de la localidad en cuestión debían ser locos. De esa especie, Estados Unidos cuenta cientos de miles, y el resto de los países del mundo un número aún mucho mayor. Esta broma de mal gusto comienza a perder fuerza, dado que tal dolencia va invadiendo las clases más elevadas de la sociedad. Se ha hecho mucho estruendo a propósito de un caso conocido, el de Víctor Genequin. No obstante, no toman en cuenta que, antes de que se ocupara de los espíritus, él ya había dado pruebas de excentricidad en las ideas. Si las mesas giratorias no hubiesen aparecido entonces, las cuales según un ingenioso juego de palabras de nuestros adversarios le hicieron girar la cabeza, su locura hubiera seguido algún otro rumbo. Digo, pues, que el espiritismo no disfruta de ningún privilegio al respecto. Pero voy más allá, afirmo que, bien comprendido, el espiritismo preserva de la locura. Entre las causas más numerosas de sobreexcitación cerebral, es preciso contar las decepciones, las desgracias y los afectos contrariados, que son al mismo tiempo las causas más frecuentes de suicidio. Ahora bien, el verdadero espírita observa las cosas de este mundo desde un punto de vista tan elevado, que las tribulaciones no le resultan más que los incidentes desagradables de un viaje. Lo que a otros les produciría una violenta emoción, a él lo afecta medianamente. Sabe, por otra parte, que los pesares de la vida son pruebas que sirven para su adelanto si las sufre sin murmurar, porque será recompensado según el valor con que las haya soportado. Así, sus convicciones le otorgan una resignación que lo preserva de la desesperación, por consiguiente, de una causa incesante de locura y suicidio. Conoce, además, por el espectáculo que le ofrecen las comunicaciones con los espíritus, la suerte deplorable de los que abrevian voluntariamente sus días, y ese cuadro es apropiado para hacerlo reflexionar. Por ese motivo el número de los que han sido detenidos en esa pendiente funesta es considerable. Se trata de uno de los resultados del espiritismo. Entre las causas de locura también hay que incluir el pavor, pues el que se siente por el diablo ha trastornado más de un cerebro.
¿Conocemos acaso el número de víctimas que se ha hecho al herir imaginaciones débiles con ese cuadro que algunos se ingenian para hacer aún más espantoso mediante horribles detalles? El diablo, se dice, solo asusta a los niños, es un freno para que se tranquilicen. En efecto, como el cuco y el hombre lobo, y cuando les han perdido el miedo se comportan peor que antes. A fin de obtener ese hermoso resultado no se tiene en cuenta la cantidad de epilepsias causadas por la conmoción de un cerebro delicado. No se debe confundir la locura patológica con la obsesión. Esta no proviene de ninguna lesión cerebral, sino de la subyugación que espíritus malévolos ejercen sobre ciertos individuos, y que a veces tiene la apariencia de la locura propiamente dicha. Esta afección, muy frecuente, no depende de la creencia en el espiritismo, y ha existido en todos los tiempos. En ese caso, la medicación común es impotente, e incluso perjudicial. El espiritismo, al dar a conocer esta nueva causa de perturbación en el organismo, nos ofrece al mismo tiempo el único medio para derrotarla, al actuar no sobre el enfermo sino sobre el espíritu obsesor. El espiritismo es el remedio y no la causa del mal.